Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Nehemías. Capítulo 8, versículos 1 al 4, y del 5 al 6 y del 8 al 12. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua. Y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. Y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole: No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada. E hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí.
cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Pues yo les digo que sus ángeles, en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy, la Iglesia celebra la fiesta de los Santos Ángeles Custodios. Es una ocasión especial para reflexionar sobre la presencia constante de estos seres celestiales en nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros tiene un ángel asignado por Dios, desde el momento de nuestra concepción hasta el día de nuestra muerte. Su misión es guiarnos, protegernos y acompañarnos en nuestro camino hacia Él. Esta enseñanza nos recuerda que nunca estamos solos. Incluso en los momentos de dificultad o incertidumbre, Dios nos ha dado un compañero invisible, un guardián que vela por nosotros y nos inspira a hacer el bien y evitar el mal. El Papa Francisco ha destacado en varias ocasiones la importancia de reconocer y dialogar con nuestro ángel custodio. Él nos invita a prestar atención a esa voz interior que nos alerta sobre decisiones. También nos consuela en la tristeza y nos guía hacia la rectitud. Muchas veces, esa voz se percibe como una sensación sutil. Puede ser un consejo, un aviso o un impulso a actuar con prudencia o a ayudar a otros. Es la manera en que nuestro ángel nos recuerda que Dios nos acompaña. Nuestra vida tiene un propósito divino que debemos seguir con fe y valentía. La devoción a los ángeles custodios nos invita también a cultivar una vida de oración más consciente. No solo debemos pedir protección, sino también agradecer su constante presencia y compañía. A través de la oración y la reflexión, podemos fortalecer nuestra relación con nuestro ángel. Aprendemos a escuchar sus mensajes y a permitir que su guía nos lleve a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. Reconocer su presencia es un acto de humildad y de confianza en la providencia de Dios. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Celebrar a los santos ángeles custodios es también un llamado a la acción concreta. Debemos vivir con mayor atención a los demás, ser prudentes, justos y misericordiosos. Al encomendar nuestra vida a la guía de estos ángeles, aprendemos a ser mejores personas. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones y más solidarios con quienes nos rodean. Esta fiesta nos recuerda que la protección divina se manifiesta de manera silenciosa, pero constante. Nuestra apertura a ella nos permite crecer espiritualmente y caminar con seguridad en la senda de Dios. En la primera lectura, desde que me topé con este pasaje de Nehemías 8, algo dentro de mí se ha removido. Imagino a ese pueblo entero reunido como un solo hombre en la plaza, frente a la puerta del agua, clamando que Esdras trajera el libro de la ley. Pienso en el valor de esa unidad. Hombres, mujeres, todos los que tenían uso de razón, todos juntos, escuchando la palabra de Dios. En un mundo tan fragmentado, eso me interpela profundamente. ¿Seremos capaces hoy de una reunión semejante en el corazón, donde las divisiones se desvanecen y nos congregamos todos en torno a la palabra? Visualizo al escriba Esdras subiendo una tribuna de madera hecha para la ocasión, abriendo el libro delante de todos los presentes para que pudieran verlo, y toda la multitud poniéndose de pie en señal de respeto. Es como si estuvieran diciendo: aquí Dios habla, aquí su voz será escuchada. Esa actitud de reverencia y expectación me hace cuestionar qué tanto valor damos hoy a la palabra en nuestras iglesias, en nuestros hogares y en nuestra vida personal. ¿Cuánto sacrificio hacemos para escucharlo sin distracciones? Cuando Esdras bendecía al Señor y el pueblo respondía: amén, amén, con las manos levantadas, y luego se inclinaron rostro en tierra, veo una comunidad que no solo oye, sino que adora, se rinde y se humilla ante Dios. No es una reunión ritualista, sino un acto de entrega. Y los levitas que explicaban la ley, para que todos entendieran, esa función de mediación es esencial. La palabra, cuando no es explicada con claridad,
corre el riesgo de quedar flotando en ideas vagas. Pero cuando alguien se atreve a situarse a nuestro lado, desentrañarla, poner su sentido, hablar al corazón, ahí la palabra cobra vida. Cuando el pueblo escuchaba y lloraba, porque al darse cuenta de sus faltas y distancias con Dios, los responsables les dicen: este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y luego, iré, comed buenas manjares, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esa transición del llanto a la celebración me conmueve. Nos da permiso de reconocer el dolor de pecado, la conciencia de nuestras fallas, pero no quedarnos ahí. La conversión no culmina en lágrimas, sino que florece en el gozo del Señor cuando la palabra ha sido recibida y comprendida. Y esa invitación a compartir, a invitar a los que no tienen nada preparado, a celebrar todos juntos una gran fiesta, demuestra que el gozo espiritual no es individualista. El reino de Dios no se entiende sin comunión, sin solidaridad, sin generosidad hacia los que no tienen. Cuando comprendieron lo que les habían enseñado, ello los impulsó a compartir, a integrarse, a celebrar en unidad. Eso es el fruto visible de la palabra que penetra corazones. Para mí, esta lectura tiene muchos focos de luz que quiero llevarme. La palabra no es para pocos, sino para toda la comunidad. No solo para los eruditos, sino para cada persona con capacidad de entender. Y debe ser proclamada con claridad y explicada para que penetre la vida. La actitud de reverencia importa mucho. Ponerse de pie, alzar las manos, inclinarse. Gestos que reflejan que no estamos escuchando algo común, sino la voz de Dios. No es un discurso humano más. El reconocimiento de pecado y la fragilidad no es negativo, si se convierte en punto de partida para recibir gracia. Ese llanto no es castigo, es conciencia que prepara para la restauración. El gozo del Señor como fuerza. Cuando la palabra restaura, nos llena de fuerza para continuar. No es una alegría, sino una fuerza espiritual que nos sostiene. La celebración comunitaria es inseparable del encuentro con Dios. No puedo decir: yo recibí palabra, si no me moviliza hacia el otro, hacia la comunidad, hacia compartir lo que he recibido. La conversión no es simplemente interna, produce acción. Cuando entendieron, salieron a comer y beber, invitaron a otros, celebraron juntos. La fe auténtica se manifiesta en obras de amor. Por todo esto, me queda un llamado personal fuerte. Necesito que esa palabra no solo pase por mis oídos, sino que me penetre el corazón, me transforme las actitudes, me impulse a la acción. Necesito que no quede en discurso dominical, sino que fluya en mi día a día, en la palabra que digo, en la actitud hacia otros, en el servicio, en la generosidad con los que carecen. Quiero cultivar un hambre interior de palabra, que cuando se proclame yo escuche, comprenda y viva. Quiero ser parte de una comunidad donde la palabra sea piedra central, no accesorio. Quiero permitir que el llanto de reconocimiento no sea mi destino final, sino punto de salida hacia la alegría de servir, compartir y vivir lo que hemos escuchado. Esta lectura me revela que Dios es paciente, que no espera perfección para restaurar, que nos llama hoy a levantarnos, a escuchar, a celebrar, a compartir, y que cada vez que hacemos eso, nos unimos con la historia del pueblo de Dios que, después del exilio, encontró esperanza en la palabra. El relato evangélico nos muestra, una vez más, a los discípulos de Jesús, preocupados por saber quién es el más importante en el reino de los cielos. Esta preocupación refleja cómo incluso quienes siguen de cerca a Jesús pueden verse atrapados por la lógica humana del poder, la fama y la posición, pensando que la grandeza se mide por el reconocimiento externo y la influencia social. En la época y el pueblo en que Jesús vivió, era muy importante asignar rangos y conocer las precedencias entre las personas.
nos encontramos a los discípulos de Jesús, discutiendo en varias ocasiones sobre quién era el más importante, mostrando que ellos mismos estaban influenciados por los criterios de poder y prestigio que regían en su entorno, y que les resultaba difícil imaginar un reino donde esas reglas no tuvieran valor. Parecía que tuvieran una curiosidad intensa por saber cómo se realizaría el escalafón de las importancias en el reino del que Jesús hablaba y del que ellos esperaban formar parte, imaginando un orden similar al de los reinos de la tierra, con privilegios, reconocimientos y un lugar destacado para quienes merecieran ser considerados grandes. Ellos buscaban comprender cuál sería su posición, qué responsabilidades les tocarían y cómo serían valorados por Jesús y por los demás, revelando que incluso los seguidores más cercanos tenían en mente criterios de éxito, control y poder. La expectativa de los discípulos era que el reino de Dios tuviera estructuras visibles y medibles, donde la influencia y la autoridad se pudieran determinar según méritos y capacidades aparentes, y no comprendían que la verdadera lógica del reino es diferente, invertida y basada en valores distintos a los que gobiernan al mundo. Jesús se olvida de toda norma y protocolo, y no responde con esquemas ni explica quién ocupará qué lugar según la tradición social. Él va directamente al fondo de la cuestión, mostrando que la grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos, honores ni reconocimiento social, sino por actitudes internas, fidelidad, coherencia y disposición a vivir conforme a la voluntad del Padre. En alguna ocasión, incluso dio consejos sobre dónde convenía situarse cuando se asistía a un banquete, mostrando que los primeros lugares no siempre son los más importantes, y que la verdadera grandeza no se alcanza mediante la ambición y la búsqueda de prestigio, sino a través de la humildad y la entrega sincera. Los discípulos no comprendían lo que Jesús les estaba mostrando con sus palabras y con su vida, porque su visión estaba limitada a lo que conocían. Ellos entendían el reino en las categorías en las que funcionan los reinos de la tierra, midiendo la importancia por la posición, la autoridad y la influencia sobre los demás. Este funcionamiento humano se adecua mejor a nuestras pretensiones de reconocimiento, de éxito, de control, de poder y de realización personal, porque es fácil caer en la trampa de medir la grandeza según lo que se ve, se percibe y se reconoce públicamente. La preocupación de los discípulos por ocupar el primer lugar revela cómo la mente humana tiende a establecer, a competir y a valorar la posición, incluso en contextos espirituales donde estas categorías no tienen sentido. Jesús, sin imponer autoridad ni dar un regaño directo, utiliza la situación para enseñar una lección sobre la verdadera naturaleza del reino y la manera en que se mide la grandeza. Los discípulos debían aprender que la verdadera importancia no depende de la posición que ocupan ni de los honores que reciben, sino de la coherencia de su vida con los principios del reino, de la disposición a seguir a Jesús y de la capacidad de servir a los demás con entrega y sinceridad. Jesús demuestra que la grandeza no se refleja en el poder que se ejerce ni en los títulos que se ostentan, sino en la actitud interior, en la fidelidad y en la capacidad de cumplir con la misión que se nos confía. El deseo de los discípulos de ocupar un lugar destacado revela cómo las expectativas pueden interferir en la comprensión de los valores espirituales. Ellos esperaban ser reconocidos y valorados por los demás, confiando en un modelo de éxito similar al de su entorno, y no comprendían que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la entrega y en el servicio desinteresado. Comprender esta enseñanza requiere desaprender la manera en que se mide la importancia en el mundo y aceptar que el reino de Dios tiene criterios distintos, centrados en la coherencia, la obediencia, la fidelidad y el amor hacia los demás. El reino de Dios redefine lo que significa ser grande, mostrando que la importancia no se mide por la autoridad,
ni por los logros visibles, sino por la capacidad de vivir en armonía con los principios del Evangelio y de cumplir con la misión encomendada con entrega total. La preocupación por quien era el más importante evidencia que incluso en la vida de fe, podemos caer en la trampa de medirnos por parámetros equivocados, y que la enseñanza de Jesús busca transformar esa mentalidad. Jesús no reprende con dureza, sino que muestra el camino hacia la verdadera comprensión, enseñando que el éxito en el reino se mide por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por la fidelidad, por la coherencia entre palabras y acciones y por la capacidad de entregar la vida en servicio a los demás. La transformación de la mente y del corazón es necesaria para comprender que la grandeza se encuentra en la humildad y en la disposición a vivir según principios eternos, y no según expectativas humanas de prestigio o influencia. Los discípulos deben aprender a dejar de lado la ambición, la comparación y el deseo de reconocimiento, adoptando una perspectiva centrada en la fidelidad y la obediencia a Dios. El Maestro enseña que la verdadera autoridad no se basa en dominar ni en controlar, sino en influir a través de la coherencia y del ejemplo, mostrando que la grandeza se refleja en acciones y no en títulos. Los discípulos deben desaprender los criterios y abrirse a los principios del reino, comprendiendo que el valor de cada persona no depende de su posición, sino de su disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Comprender la enseñanza de Jesús implica un cambio en la forma de pensar y de relacionarse, dejando de lado la competencia y la búsqueda de prestigio, para priorizar la fidelidad, la coherencia y la entrega a la misión encomendada. Los discípulos aprenden que el verdadero éxito no se mide por el reconocimiento, ni por la influencia que se tiene sobre otros, sino por la capacidad de vivir en armonía con los principios del reino y de actuar de manera coherente con el mensaje recibido. Esta transformación exige esfuerzo, apertura y disposición para revisar los propios deseos, expectativas y actitudes. El reino de Dios se distingue de los reinos porque no funciona con jerarquías visibles ni con títulos que otorgan prestigio. Funciona con principios internos, con coherencia entre palabras y acciones y con la disposición a servir a los demás con amor. Jesús enseña que la grandeza se refleja en la fidelidad, en la entrega y en la capacidad de actuar con generosidad y honestidad, y que quienes buscan reconocimiento y privilegio desde el ego están lejos de comprender el reino. Debemos de aprender que la verdadera importancia no depende de lo que los demás piensen de ellos, sino de cómo viven y cumplen su misión según la voluntad divina. Nos sigue diciendo la palabra, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús nos desafía a cambiar la visión que tenemos sobre la grandeza, porque nos muestra que la verdadera importancia no se mide por títulos, logros o reconocimiento humano, sino por la humildad y la sencillez del corazón. La humildad no es debilidad, sino fortaleza interior, no es insignificancia, sino capacidad de abrirse a Dios y a los demás sin pretensiones ni orgullo. Este mensaje invita a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer que nuestra grandeza ante Dios depende de nuestra disposición a vivir con honestidad, sencillez y entrega. Jesús pone a un niño como ejemplo para que entendamos que la dependencia de Dios y la pureza de corazón son esenciales. La humildad de un niño consiste en aceptar su pequeñez, su necesidad de ayuda y su apertura a aprender, confiando plenamente en quienes lo guían y lo protegen. De la misma manera, quienes desean ser grandes en el reino de los cielos deben reconocer su propia vulnerabilidad, su necesidad de Dios y su disposición a recibir enseñanzas con un corazón limpio y receptivo. La grandeza no se alcanza buscando sobresalir sobre otros, sino a través de la sinceridad,
la entrega y la obediencia a los principios divinos que Jesús nos enseña. El reino de los cielos funciona con criterios completamente distintos a los del mundo. Mientras los hombres buscan poder, fama y prestigio, el reino valora la humildad, la coherencia, la generosidad y la capacidad de servir sin esperar reconocimiento. Quien se humilla y actúa con sinceridad, confiando en Dios, es considerado grande porque ha comprendido que la verdadera medida de importancia no se encuentra en lo externo, sino en la disposición interior del corazón. Cada acción realizada con humildad, cada gesto de servicio desinteresado y cada momento de entrega a la voluntad de Dios constituye un paso hacia esa grandeza que no depende de títulos ni de aprobación de los demás. La humildad nos permite aceptar nuestras limitaciones y reconocer que no podemos todo por nosotros mismos. Nos enseña a depender de Dios, a confiar en su guía y a vivir con la certeza de que nuestra fuerza y valor no provienen de logros visibles, sino de nuestra coherencia con los principios del reino. Jesús nos recuerda que quien se abre a esta dependencia y vive con sencillez, confiando en Dios y actuando con amor, se convierte en verdaderamente grande. La grandeza espiritual no se mide por la cantidad de seguidores, por la fama o por la autoridad, sino por la fidelidad, la entrega y la disposición de vivir conforme a la voluntad del Padre. El ejemplo del niño también nos enseña que la pureza de corazón es central. Un corazón puro no busca la aprobación de otros, no compite por la posición ni se deja llevar por la vanidad. La pureza de corazón se manifiesta en la disposición de amar sin condiciones, de actuar con integridad y de servir con sinceridad. Quien mantiene la pureza de corazón se convierte en un modelo de grandeza ante Dios, porque su vida refleja coherencia entre lo que cree, lo que dice y lo que hace. Jesús nos invita a mirar a los niños como símbolo de confianza, dependencia y apertura, para que aprendamos a vivir de manera auténtica y sin dobleces, conscientes de que la verdadera grandeza se mide en lo que Dios ve y no en lo que los hombres aplauden. La humildad también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos en humildad, dejamos de competir por el primer lugar, por el reconocimiento o por el prestigio. La humildad nos permite valorar a los demás, reconocer su dignidad y servir sin buscar recompensa. En el reino de los cielos, quien se humilla no pierde importancia. Por el contrario, encuentra su lugar verdadero, aquel que no depende de títulos ni de logros externos, sino de su coherencia y entrega a Dios. Cada acto de humildad fortalece a la comunidad, crea armonía y refleja los valores del reino que Jesús vino a enseñar. Jesús desafía nuestra visión de poder y la grandeza, porque nos muestra que las reglas del mundo no se aplican en su reino. Lo que para los hombres parece insignificante, para Dios es valioso. Lo que el mundo desprecia, para Él tiene una importancia eterna. La grandeza del reino se mide por la capacidad de servir, de amar, de vivir con integridad y de actuar con generosidad. Quien busca sobresalir por orgullo o vanidad, se aleja de esta verdadera grandeza, mientras que quien actúa desde la humildad y la sinceridad se acerca a la perfección que Dios espera de sus hijos. Aceptar esta enseñanza implica revisar nuestras prioridades, a desapegarnos de la necesidad de reconocimiento y a actuar con autenticidad. Nos recuerda que la grandeza no se logra compitiendo ni comparándonos con otros, sino cultivando la humildad, la sencillez y la dependencia de Dios en cada decisión. Cada gesto de humildad, cada acto de servicio desinteresado, y cada momento en que dejamos de lado nuestro ego, nos acerca a esa verdadera grandeza que Jesús nos promete y que trasciende toda medida humana. La vida cristiana se convierte así en un camino de transformación, donde la humildad y la sencillez son los pilares que sostienen nuestra relación con Dios y con los demás. Nos enseña a vivir con un corazón abierto, a valorar más la coherencia que los logros visibles y actúa con amor sin esperar recompensa.
La grandeza verdadera no se manifiesta en el poder, la fama o la autoridad, sino en la disposición de cada uno vivir conforme a los principios del reino, confiando en que Dios reconoce lo que no siempre es visible para los hombres. La enseñanza de Jesús nos recuerda que la grandeza no se basa en la competencia, ni en la comparación, sino en la disposición a servir y a amar con sinceridad. Nos desafía a abrir nuestros corazones, a reconocer nuestras limitaciones y a confiar plenamente en Dios. Cada acto humilde, cada gesto sencillo y cada decisión, tomada desde la sinceridad del corazón, contribuyen a nuestra verdadera grandeza en el reino. La humildad nos permite vivir en armonía con los valores del reino, fortaleciendo nuestra fe y nuestras relaciones, y nos enseña que la dependencia de Dios es fuente de libertad y no de debilidad. Es un valor que transforma la vida de quien la practica, porque permite reconocer la propia vulnerabilidad y aceptar la guía de Dios en todo momento. Cuando aprendemos a depender de Él y a actuar con sinceridad, nuestra grandeza deja de medirse por lo que otros ven y comienza a reflejarse en la coherencia de nuestro corazón y en la pureza de nuestras intenciones. Jesús nos enseña que, al humillarnos y abrir nuestro corazón con confianza, nos acercamos a la verdadera esencia del reino, donde la grandeza no se impone ni se busca, sino que se manifiesta naturalmente a través de nuestras actitudes. Cada acción humilde, cada gesto sencillo y cada disposición a servir, sin esperar recompensa, nos acercan más a esa verdadera grandeza que Dios valora. La vida cristiana, por tanto, no consiste en acumular logros visibles ni en sobresalir ante los demás, sino en actuar con integridad, coherencia y generosidad, confiando en que Dios reconoce y premia, lo que muchas veces pasa desapercibido ante los ojos de los demás. En el siguiente versículo dice: «Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Con estas palabras, Jesús nos enseña una verdad sobre el valor de la humildad y la sencillez, así como sobre nuestra actitud hacia los más vulnerables. Al recibir y cuidar a un niño, no solo estamos mostrando afecto y atención hacia él, sino que también estamos recibiendo a Cristo mismo. Jesús nos hace comprender que su presencia se encuentra especialmente entre aquellos que son humildes, pequeños y necesitados, y que nuestra relación con Él se refleja en la manera en que tratamos a los demás, sobre todo a quienes no tienen poder ni influencia. Este pasaje nos indica que en el reino de los cielos, la grandeza no se mide por el estatus, la riqueza o la posición, sino por la apertura de nuestro corazón para servir y acoger a los demás. Cada niño, cada persona vulnerable, cada ser necesitado, tiene un valor infinito ante Dios. Al recibir a estas personas con amor y respeto, demostramos que nuestra fe es auténtica, que entendemos el discernimiento del reino y que estamos dispuestos a actuar conforme a los principios de Cristo. No se trata solo de actos visibles de bondad, sino de una disposición interior que refleja humildad, sensibilidad y generosidad. Los niños simbolizan la dependencia, la confianza y la pureza de corazón. Ellos no buscan imponerse ni destacar, simplemente son, y dependen del cuidado y la protección de quienes tienen más experiencia y capacidad. De la misma manera, Dios valora la disposición de los adultos a acoger y proteger, a escuchar y servir, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la actitud de servicio, de entrega desinteresada y de amor sincero hacia los demás. Cada gesto de atención y cariño hacia los más pequeños refleja nuestra coherencia con el mensaje de Cristo y fortalece nuestra relación con Él. Recibir a un niño en nombre de Jesús significa más que un simple gesto. Implica una actitud de apertura y reconocimiento del valor de la vida de cada persona. Nos enseña a no despreciar a nadie por su apariencia, su edad o su condición social, sino a valorar a cada individuo como un ser amado por Dios.
La manera en que actuamos frente a los más débiles o dependientes refleja nuestra verdadera relación con Cristo y nos invita a vivir con un corazón humilde, atento y dispuesto a servir. Jesús nos llama a mirar más allá de las apariencias y a reconocer el valor eterno que cada persona tiene ante Dios, porque cada niño, cada persona vulnerable, cada ser humilde es objeto de su amor y cuidado. Además, este pasaje nos desafía a revisar nuestra propia actitud hacia los demás. Nos invita a preguntarnos si realmente somos capaces de abrir nuestro corazón a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio, si nuestra fe se refleja en acciones concretas y en gestos de bondad y amor hacia los más necesitados. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no se alcanza a través de la acumulación de poder, reconocimiento o riquezas, sino mediante la capacidad de recibir, cuidar y valorar a quienes dependen de nosotros, demostrando así una vida coherente con los principios del reino. Cada vez que acogemos a un niño en nombre de Jesús, estamos practicando la humildad, porque nos ponemos al servicio de alguien que no puede recompensarnos. Nos estamos desprendiendo del orgullo y de la necesidad de reconocimiento, y estamos reconociendo que Dios actúa a través de nuestros actos de amor. La humildad se manifiesta en la sencillez de nuestro corazón y en la disposición de valorar lo pequeño y lo aparentemente insignificante, recordando que lo que para el mundo puede parecer poca cosa, para Dios tiene un valor infinito y eterno. La manera en que tratamos a los más débiles es un reflejo directo de nuestra relación con Jesús. Cada gesto de cariño, cada palabra de atención, cada acción de servicio hacia los niños y los más vulnerables demuestran nuestra capacidad de vivir el Evangelio con coherencia. No se trata solo de actos aislados, sino de una actitud constante, que nos hace conscientes de que Dios se hace presente en los más pequeños, en los pobres y en los necesitados, y que nuestra disposición a recibirlos es una manera de recibirlo a Él mismo. Asimismo, este versículo nos recuerda que la grandeza verdadera no depende de la fuerza, la posición o la riqueza, sino de la sensibilidad del corazón, de la disposición a actuar con amor y de la capacidad de servir desinteresadamente. Quien recibe a un niño en nombre de Jesús aprende a vivir con humildad, a valorar a los demás y a reconocer que cada persona, sin importar su condición, tiene un valor incalculable ante Dios. Cada acto de amor hacia los más vulnerables refleja nuestra fe viva, nuestra coherencia y nuestra apertura a la gracia divina. La enseñanza de Jesús nos invita también a mirar a nuestra sociedad y a nuestra comunidad con ojos de compasión y sensibilidad. Nos desafía a cuestionar nuestras prioridades, a revisar nuestras actitudes y a practicar la generosidad y el cuidado hacia quienes son más débiles o desprotegidos. Recibir a un niño es un símbolo de cómo debemos recibir a todos los que dependen de nosotros, no solo en términos físicos, sino también espirituales y emocionales, reconociendo que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega, la humildad y la capacidad de amar sin condiciones. La grandeza, según Jesús, se mide por la capacidad de acoger, de servir y de reconocer el valor eterno de cada persona. Cada niño, cada persona vulnerable, cada ser humilde que recibimos con amor es un reflejo de la presencia de Cristo. Por eso, a practicar esta actitud, estamos fortaleciendo nuestra fe, cultivando la humildad y aprendiendo a vivir conforme a los valores del reino de los cielos. La sencillez, la humildad y la generosidad se convierten en criterios de verdadera grandeza. Y nuestra relación con Dios se manifiesta en la manera en que valoramos y protegemos a quienes son más pequeños y necesitados. Recibir a los más vulnerables también nos enseña paciencia, empatía y comprensión. Nos recuerda que el reino no se basa en logros visibles, poder o fama, sino en la disposición a amar, a cuidar y a servir sin esperar nada a cambio. Cada acción que realizamos con amor
y humildad hacia los demás fortalece nuestra relación con Dios. Nos transforma interiormente y nos prepara para vivir con coherencia y autenticidad, siguiendo los pasos de Jesús y sus enseñanzas. En este sentido, Jesús nos muestra que cada persona, sin importar su estatus, edad o condición, merece ser acogida, valorada y respetada. Cada niño que recibimos en su nombre es un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en el amor desinteresado, la humildad y la sencillez de corazón, y que nuestras acciones reflejan nuestra relación con Cristo. Cada gesto, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno ante Dios, y nos enseña a vivir con coherencia, respeto y generosidad hacia todos, especialmente hacia los más vulnerables. En este sentido, también significa acoger en nuestra vida diaria la humildad, la sencillez y la vulnerabilidad, ya sea de otros o de nosotros mismos. Significa aceptar nuestras propias limitaciones, nuestros errores y nuestra necesidad de Dios, sin orgullo ni resistencia. También cuando nos permitimos recibir enseñanzas con humildad, reconocer que no lo sabemos todo, y confiar en la guía de Dios o de otros que nos ayudan a crecer. Jesús nos advierte con estas palabras sobre la importancia de reconocer y valorar a los más humildes, los pequeños y los vulnerables. Cada persona necesitada es objeto del amor y cuidado de Dios, y despreciarlos equivale a despreciar la presencia misma de Cristo. Esta enseñanza nos mueve a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras actitudes hacia quienes dependen de nosotros, quienes no tienen voz ni poder, y quienes muchas veces son ignorados o subestimados por la sociedad. Al actuar con amor, atención y respeto hacia ellos, estamos recibiendo a Cristo y honrando la voluntad del Padre Celestial. El mensaje también nos muestra que los débiles no están desprotegidos. Jesús nos recuerda que cada uno de ellos tiene ángeles, que miran constantemente el rostro de Dios, intercediendo y velando por su bienestar. Esto nos enseña que nada de lo que hacemos contra una persona frágil pasa desapercibido ante Dios. La justicia divina y la protección divina actúan incluso donde los ojos no pueden ver, y nuestra responsabilidad como seres humanos es reflejar ese cuidado en nuestras acciones. Despreciar a cualquier persona vulnerable no solo es un acto de injusticia, sino también un reflejo de nuestro corazón. Nos invita a cuestionarnos si estamos viviendo con verdadera humildad, sensibilidad y amor cristiano. Cada gesto de desdén, indiferencia o maltrato hacia quienes dependen de nosotros nos aleja de los principios del reino y nos muestra la necesidad de revisar nuestra vida interior. Jesús nos llama a abrir nuestro corazón, a reconocer nuestra propia fragilidad y dependencia de Dios, y a cultivar actitudes de respeto, paciencia y ternura hacia todos. Recibir y cuidar a los débiles no es solamente una obligación moral, es al acoger a los que son humildes y dependientes. Estamos aprendiendo a vivir con la sencillez y la pureza de corazón que Dios valora. Aprendemos a no buscar reconocimiento, poder o estatus, sino a actuar desde la coherencia y la generosidad, entendiendo que cada acto de amor hacia una persona vulnerable tiene un valor eterno. La grandeza en el reino de los cielos se mide por nuestra capacidad de amar, servir y proteger a los más necesitados. Esta enseñanza también se extiende simbólicamente a nuestra relación con todos los sencillos de espíritu, aquellos que son humildes, sencillos o que dependen de la guía de otros. Recibir al humilde significa acoger la sencillez en nuestra vida, aceptar nuestras limitaciones y reconocer que necesitamos la guía de Dios para vivir de manera correcta. Al hacerlo, estamos transformando nuestra propia existencia, cultivando un corazón generoso y abierto, y viviendo conforme a los principios del reino. Cada gesto de amor, protección y atención hacia los más débiles refleja nuestra verdadera relación con Cristo.
Despreciar a alguien que depende de nosotros no solo es una falta hacia esa persona, sino también hacia Dios. Al contrario, al recibirlos con cuidado y cariño, actuamos en sintonía con su voluntad y fortalecemos nuestra fe, demostrando que comprendemos el valor de la humildad, la sencillez y la entrega generosa. Cuidar y proteger a los más frágiles también implica estar atentos a su desarrollo espiritual, emocional y moral. La educación, la guía y el acompañamiento son formas concretas de acogerlos, demostrarles que son valiosos y amados, y de asegurar que crezcan en un entorno seguro y coherente con los valores del reino. Cada acción, palabra y actitud de apoyo es un reflejo de nuestra fidelidad a Dios y de nuestra disposición a vivir con amor, compasión y generosidad. La protección de los más vulnerables nos enseña a vivir con empatía y sensibilidad, desarrollando la capacidad de escuchar, comprender y actuar con amor. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama, la riqueza o el poder, sino en la disposición de cuidar y servir a quienes dependen de nosotros. Cada gesto de atención, cada acto de amor hacia una persona frágil, es un acto que Dios valora profundamente y que fortalece nuestra relación con Él. Además, el mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la vulnerabilidad. Recibir al débil simboliza también acoger la humildad y la sencillez en nuestra propia vida. Aprender a depender de Dios, reconocer nuestras limitaciones y cultivar un corazón abierto a la gracia divina. Cada momento en que actuamos con amor hacia los más pequeños nos transforma, nos acerca a la verdadera esencia del reino y nos enseña que la grandeza ante Dios se mide por nuestra capacidad de amar, servir y proteger. Esta enseñanza de Jesús es un llamado a vivir con coherencia, integridad y sensibilidad. Nos recuerda que el valor de cada persona es infinito ante Dios y que nuestra relación con Él se refleja en la manera en que tratamos a los más vulnerables. Al recibirlos con amor, cuidado y respeto, estamos recibiendo a Cristo mismo, fortaleciendo nuestra fe y cultivando virtudes esenciales como la humildad, la misericordia y la compasión. Finalmente, el mensaje nos invita a aplicar esta actitud en cada aspecto de nuestra vida, en la familia, en la comunidad, en la sociedad y en nuestra relación personal con Dios. Cada persona vulnerable que acogemos nos recuerda la importancia de la humildad, la sencillez y la entrega generosa. Nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de servir, cuidar y amar sin condiciones, y que cada acto de amor hacia los más frágiles es un acto sagrado que nos acerca a Dios y nos permite vivir según los principios del reino de los cielos. Además, este pasaje nos muestra una lección sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros hacia los demás, especialmente hacia los más débiles y dependientes. Al cuidar, proteger y valorar a quienes no pueden defenderse por sí mismos, estamos poniendo en práctica el amor cristiano y mostrando nuestra fidelidad a los principios del reino. Cada acto de atención, cada palabra de cariño, cada gesto de apoyo hacia una persona vulnerable es, en realidad, una manifestación de nuestra relación con Cristo y de nuestra capacidad de vivir con humildad, generosidad y sensibilidad. Recibir al humilde en nombre de Jesús también significa reconocer la dignidad de cada persona, independientemente de su posición o capacidades. Nos enseña que todos somos iguales ante Dios y que nuestra grandeza no depende de lo que poseemos ni del reconocimiento que recibimos de los demás, sino de nuestra disposición a servir, acompañar y proteger con amor desinteresado. Cada persona sencilla que valoramos nos recuerda que nuestra verdadera misión es reflejar el amor de Dios en el mundo y actuar con coherencia y justicia en nuestra vida diaria. La presencia de los ángeles que vigilan constantemente a los débiles nos recuerda que Dios observa cada gesto de bondad y cada acto de negligencia. Nada de lo que hacemos hacia los vulnerables pasa desapercibido,
y nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de lo visible. Esto nos llama a ser conscientes de la manera en que tratamos a los demás y a vivir con integridad y responsabilidad, comprendiendo que cuidar a los débiles es un acto de obediencia y amor hacia Dios mismo. Asimismo, recibir a los humildes nos invita a cultivar la sencillez en nosotros mismos. Nos recuerda que todos dependemos de Dios, que nuestras capacidades son limitadas y que necesitamos crecer en paciencia y apertura al otro. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.